Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Muy buenos días, ya es viernes. Los saluda Adriana Braniff, cubriendo en esta ocasión a Pedro Ferriz de Con. Y bueno, de muchísimas noticias en este viernes. Los saludo con muchísimo gusto. Estamos informando y vamos a estar con ustedes a partir de ahorita 6:45 de la mañana, tiempo del centro, hasta las 9. Tenemos muchísima información, la cosa de la migración, muchísimas cosas que están pasando en la política de México y también en los Estados Unidos. Así es que quédese con nosotros, acompáñanos hasta las 9 de la mañana. Yo soy Adriana Braniff. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, pues apenas hace 8 horas con 45 minutos llega a su fin el título 42 en los Estados Unidos y el tema de la migración y la ola migrantes pues ha acaparado todo lo que es el tema de Estados Unidos y de México, y hay muchísimas declaraciones. Escucha esta, por ejemplo, y con esa queremos abrir hoy este espacio noticioso. Algunas regiones de México ofrecen condiciones de seguridad y de empleo adecuadas que migrantes de terceros países deben considerar como residencia antes de buscar asilo en los Estados Unidos. Esto lo dijo, no fue alguien de México, esto lo dijo Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, y citó a México como el ejemplo de un país que los migrantes deben aprovechar. Blinken, pues sí, evadió responder cuestionamientos sobre los índices de inseguridad en México, por supuesto que se lo preguntaron, cuyas tasas de homicidios es 4 veces más alta que la de los Estados Unidos, y se limitó a responder que Washington apoya a México para fortalecer su sistema de asilo. Cabe mencionar que tras la publicación de la nueva regla para prohibir acceso al asilo en los Estados Unidos a aquellos migrantes que hayan transitado por otros países, Human Rights Watch recordó los abusos frecuentes que migrantes han reportado justamente en México, incluyendo secuestros, violaciones, extorsiones. El propio Departamento de Estado colocó, eso lo dijo en el pasado, ¿verdad?, 6 estados de México en máxima categoría de alerta, y justamente recomendaba y ha recomendado con justa razón no viajar a los estadounidenses a estos estados. Si se trata de Colima, de Guerrero, de Michoacán, de Sinaloa, de Tamaulipas y de Zacatecas. El gobierno estadounidense también instó a reconsiderar no viajar a estos 7 estados. El gobierno de México toma medidas de control migratorio en coordinación con los Estados Unidos para tratar de aliviar esta presión de migrantes, llegando a la frontera común ante este final del título 42. Compartió Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna, fue lo que dijo. Estas fueron las declaraciones de Alejandro Mayorkas, luego de que funcionarios estadounidenses aseguraran el martes pasado que México reforzará el control migratorio en las fronteras sur y norte de nuestro país. Y Mayorkas, pues sí, agradeció los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de esta manera. Mexico is taking very important enforcement measures that we greatly appreciate and that were taken in coordination with us. Sí, ahí está diciendo que agradece a Estados Unidos las medidas que está tomando México, medidas importantes, y que las están tomando en coordinación con los Estados Unidos. Mayorkas también reiteró que los flujos en la frontera aumentaron y que se prevén más de 10,000 arrestos en un solo día. We are working very closely with the government of Mexico. The president has spoken with the president of Mexico as recently as earlier this week. They have corresponded last week. Ahí está diciendo Mayorkas que Estados Unidos está trabajando muy cercanamente en coordinación con el gobierno de México y que el presidente Joe Biden ha hablado con López Obrador recientemente, varias ocasiones al principio de la semana, y que también han tenido comunicación por carta. Estimamos que más de 60,000 migrantes esperaron en la frontera con México para entrar a los Estados Unidos previo al fin del título 42. Esto fue lo que dijo Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza. Estados Unidos comunicó que recibió a los cientos de migrantes que se encontraban acampando en la llamada Puerta 40 del muro
entre Ciudad Juárez, Chihuahua, México y El Paso, Texas, frontera que, pues como sabemos, pues fue reforzada. Ya lo veíamos en todas estas imágenes. Tras el retiro de las personas en movilidad por la patrulla fronteriza, la Guardia Nacional de Texas, que fue la que envió Greg Abbott con anterioridad, incrementó la vigilancia en esta área con un doble alambre de púas para evitar que los extranjeros crucen por esta zona. O sea, cruzan, pasan el río y se topan con esa barra, con toda esta barda de púas y de acero para que no puedan pasar. Mujeres y niños que se encontraban en espera de poder entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses fueron separadas del grupo mayor y llevados bajo custodia a la patrulla fronteriza, y se desconoce si estas familias van a ser aceptadas bajo el tema de asilo político o van a ser deportadas. Estados Unidos, por lo pronto, ya el jueves envió a Guatemala 3 vuelos con 387 migrantes. Por tercer día consecutivo, la patrulla fronteriza hizo 10,000 detenciones de migrantes, es decir, 10,000 diarias, y esto se va a poner peor. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene aproximadamente 28,000 migrantes bajo custodia federal en este momento, cuando su capacidad es solamente de 19,000. Están totalmente rebasados. Se trata de una cifra mucho mayor y más alta de la capacidad declarada, y en lo que parecería ser un récord ya en este momento. Esto lo dijo un funcionario estadounidense que, por supuesto, solicitó el anonimato, y trascendió que la agencia quiere evitar imágenes de hacinamiento y busca procesar a los migrantes cuanto antes. Estas imágenes, por supuesto, no favorecerían para nada al gobierno de Joe Biden. Autoridades de Estados Unidos reforzaron la vigilancia en el río Bravo. A la orilla del cauce se colocaron ya decenas de agentes de la Guardia Nacional de Texas, esta que mandó Greg Abbott, se llaman The Texas Rangers, y del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Cientos de migrantes que pretendían cruzar el afluente, el río, fueron frenados en su intento por llegar al lado americano. El gobierno de Eric Adams, él es alcalde de Nueva York, trasladó por su parte el jueves, el día de ayer, a los primeros autobuses con solicitantes de asilo al norte de la ciudad, en un esfuerzo por solucionar el problema de albergues, también allá, por el gran número de migrantes llegados desde entidades del sur de los Estados Unidos. Sí, los suben algunos camiones y después los transportan, todo esto voluntariamente, es lo que dicen, al norte de los Estados Unidos. Más de 60,000 migrantes llegaron ya a la ciudad de Nueva York el año pasado, según funcionarios del ayuntamiento, incluidos los 4,200 solo en la última semana. Y citando fuentes federales, los funcionarios estatales advirtieron que es probable que las llegadas semanales aumenten hasta 5,000 con este final del título 42. Más de 37,500 migrantes están ahora bajo custodia y cuidado de la ciudad en más de 120 refugios de emergencia y también en 8 centros de mayor escala. Por su parte, de este lado de la frontera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría trasladar a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, o sea, los que deporta Estados Unidos, podría trasladarlos a zonas del sur de nuestro país, a zonas del sur de México, tras expirar este título 42. Esto es lo que asegura Troy Miller, y él es jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, consideró que no va a haber deportaciones masivas de parte de los Estados Unidos con el fin del título 42. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Y su reemplazo por el título 8, que es justamente el que establece que si no siguen los lineamientos adecuados, pues sí va a haber estas deportaciones. Entonces dice que no prevé deportaciones masivas de parte de Estados Unidos y que prevé medidas más severas para los migrantes, este título 8, ¿no? Y recordó Marcelo Ebrard que el número máximo de deportaciones que se dio bajo el título 42, es decir, antes de que expirara, que permitía esta expulsión automática por medidas de salubridad, fue cerca de 18,000 personas al mes. Es decir, antes de que expirara el título 42, dice Marcelo Ebrard que las deportaciones hacia nuestro país eran de 18,000 personas al mes, que no llegaban a 60,000 ni a 200,000. Dice que esto no existe. Destacó que, bueno, nada más para decir esto, se espera que sean mucho más, ¿no? México ya acordó recibir 30,000 al mes,
Estas son 1,000 al día. Y este es un número mayor del que nos está planteando aquí Marcelo Ebrard, que dice no llegarían ni a 18,000. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, con este tema también, y el pleito que estamos viendo, pues Marcelo Ebrard deslindó que Adán Augusto, secretario de Gobernación, habló con el Instituto Nacional de Migración para implementar las medidas que corresponden a México y atender lo que pueda surgir en la zona fronteriza. Y precisó que a la Cancillería le corresponde. O sea, ese es un trabajo para Marcelo por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Y es esto, estar en comunicación con las autoridades de Estados Unidos y estar informando con lo que ocurre. Es decir, ese trabajo, dice Marcelo, es mío, no es del secretario de Gobernación. En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador confirmó que México enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur. Sobre el número de estos, o sea, sí dijo, vamos a enviar más, otra vez elementos de la Guardia Nacional allá para reforzar la entrada a los Estados Unidos. ¿Y cuántos, señor presidente? ¿Cuántos estima usted? Esto contestó. Ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. Habrá un reforzamiento en la frontera. Pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. ¿Cuántos elementos estarían presentes? No tengo idea, pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones. Dice, si no tiene idea él, pues ¿quién? No tiene idea cuántos elementos, y también deja claro que no fue presión de los Estados Unidos, fue voluntariamente el enviar a estos elementos de la Guardia Nacional. Él no tiene idea, pero según el más reciente reporte de seguridad de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el total de elementos dedicados a labores migratorias sumaba a inicios del mes más de 25,000. Además, México aceptó la semana pasada recibir a migrantes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Haití, devueltos de los Estados Unidos, y los extranjeros serán procesados bajo dos categorías, por deportación y por retorno voluntario. López Obrador aseveró que su gobierno está ayudando, y vamos a poner ayudando, entre comillas, en el sureste para proteger a los migrantes que vienen, ¿sí?, por oleadas del centro y de Sudamérica. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación. Sí, efectivamente es una mentira y una manipulación. Tiene razón el presidente López Obrador, lo reiteró otra vez Alejandro Mayorkas, que así no va a ser. Y el presidente de México instó en la necesidad de entregar más visas de trabajo y ofrecer oportunidades en los lugares de origen para evitar que los migrantes corran riesgos de atravesar el país, nuestro país, para llegar a los Estados Unidos. En este contexto, ventiló que planteó a Joe Biden en esa llamada que tuvo, poquito a poquito nos vamos enterando de lo que se dijo en esta llamada telefónica. Dice que le planteó a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no burocratizar, o sea, que sea rapidito esto, ¿no? Que no sean burócratas en los trámites de expedición de las visas de trabajo, así como invertir más en los países de la región. Le dio línea, vamos a escuchar cómo. Ellos saben de que entre más ágil sea el trámite legal, pues más se acredita la vía para que no se echen a andar los migrantes
corriendo todos los riesgos. Tiene que haber una política de buena vecindad, buscar arreglos en Venezuela, en Cuba, en todos los países. Tiene que cambiar la política exterior. No puede ser la misma política de hace 200 años. No pueden manejar la política exterior solo con carga ideológica y con medidas de represalias o castigo o bloqueos. Eso no. Eso no, pero tampoco, eso no le puede dar línea a las políticas que implementa Estados Unidos. Eso se llama intervencionismo en los asuntos internos de los Estados Unidos. López Obrador reveló que durante esta conversación de Joe Biden, esta que estábamos hablando, que le dijo que hay políticos oportunistas en Estados Unidos que quisieran que se produjera un conflicto mayor en la frontera común. En particular, pues sí, puso nombre y apellido y habló del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y del gobernador de Texas, Greg Abbott. Es decir, estos, a decir de López Obrador, son oportunistas, y los acusó con López Obrador, los acusó con Joe Biden así. Eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decir mucho, ¿no? Es tratarlos muy bien. Son politiqueros. Le dije textualmente políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera, evitar que haya una confrontación, porque ellos apuestan a eso. Quisieran, ¿no?, que se generara un conflicto mayor. Entonces tenemos que estar pendientes para, ante todo, evitar la violencia. Y se puede, informándole a la gente, protegiendo a los migrantes, señalando a los provocadores, que los hay. Sí, provocadores los hay. Justamente estamos haciendo la pregunta el día de hoy en el sentido de un comentario que hace el senador John Kennedy, que dijo que, bueno, que de no ser por la ayuda que tiene o que da Estados Unidos a México, estaríamos en México comiendo comida de gato y bajo carpas. Y la pregunta va en este sentido. ¿Crees que estas declaraciones de este senador pues se deban en parte y en gran parte a la negativa de López Obrador de actuar y ante el hartazgo de no actuar en contra de los cárteles de la droga? ¿Sí o no? Gracias por participar. Los escuchamos, los leemos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. 7 de la mañana con 7 minutos, y con respecto a la pregunta del día, hasta ahorita, esta pregunta que estamos poniendo sobre la mesa de si el senador John Kerry dijo que de no ser por los Estados Unidos, en México estaríamos comiendo comida para gatos. Y estamos preguntando que si crees que estas declaraciones son producto del hartazgo que se tiene en Estados Unidos de que López Obrador no actúe en contra de los cárteles. Hasta este momento, el 83% dice que sí, es producto del hartazgo, y el 17% dice que no. Vamos a ver, vamos a seguir escuchando todas sus respuestas, y se las vamos a ir a dar conociendo a este que sí, volvió viral, ¿no?, la declaración de este senador. Bueno, siguiendo con este tema, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley radical para construir más muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer nuevas restricciones a quienes solicitan asilo, es decir, aún más.
una medida que crea una oposición de línea dura a las políticas del presidente Joe Biden. El proyecto prácticamente no tiene posibilidades de convertirse en ley, pues los demócratas, que tienen un estrecho control en el Senado, el margen es de 49 a 51, catalogaron las medidas como crueles, como anti-inmigrantes, y Biden prometió vetarlas. El proyecto de ley de 213 páginas representa un compromiso hecho en la conferencia republicana entre legisladores que desean centrarse en reforzar la vigilancia fronteriza y los conservadores de línea dura que quieren ver cambios drásticos en las leyes de asilo y las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Sobre este mismo tema, pero otra voz también importante, el Papa Francisco llamó a los países para que gestionen lo mejor posible las oleadas de migrantes y amplíen los canales para su circulación segura y regular. El pontífice hizo estas declaraciones en su mensaje para la Jornada Mundial de Emigrante y del Refugio, que este año lleva por título Libres de elegir si migrar o quedarse. Francisco, de 82 años, pidió trabajo común de todos para gestionar la migración con los políticos de los países de origen, aplicando una política transparente, honesta, con amplitud de miras y los países ricos, evitando cualquier forma de colonialismo económico que explote los recursos naturales de los países más pobres. Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el 2024 se votará si sigue la transformación o regresa la corrupción. Escuchen bien cómo hace estas declaraciones López Obrador, que bueno, son manipuladas, ¿no? Manipuladas. Escúchelo usted. ¿Es que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. Bueno, además de manipulativos, de pura manipulación, además está llamando al voto desde su presencia como presidente de México, lo cual pues es ilegal. Y fíjense nada más, también pidió no solamente sufragar, votar por el candidato de la 4T, o sea, a la presidencia, sino también por sus candidatos legisladores, es decir, carro completo en el Congreso, que es, ya sabemos, y nos los anunció, su plan C. Así lo dijo, mire. Hay que votar no solo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores, para que la transformación cuente con mayoría calificada. ¿Qué es mayoría calificada? Es 2/3 partes, como 66% de los votos. 66%.
de los votos, porque se puede tener mayoría simple, 50+1, pero eso permite aprobar leyes, reformar leyes, pero no reformar la Constitución. Que es justamente lo que quiere, antes de salir, antes de irse a su rancho, meter otras iniciativas para transformar la Constitución, y para eso el plan C es este, está llamando al voto, carro completo en el Congreso. Y mientras esto pasa, pues están peleando también ahí dentro de Morena. En medio de una guerra interna que, por cierto, quisieron ocultar, se le salió de las manos esto, se hizo visible, y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, exigió a los aspirantes a la candidatura presidencial del partido, o sea, a las corcholatas, les exigió que metan en cintura a sus operadores. El dirigente retó a las llamadas corcholatas morenistas a que demuestren que son capaces de gobernar, empezando por disciplinar a sus simpatizantes para frenar la guerra sucia que dice se va a intensificar las próximas semanas. A la acusación de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y su equipo de campaña de ser omiso en fijar reglas claras ya para la contienda interna desde diciembre, Delgado dijo que de haberlo hecho, es decir, de haber puesto las reglas desde diciembre, el tema sería quién viola más el acuerdo, y el desgaste, dice Delgado, sería mayor. Y reiteró que el encuentro que sostuvieron los aspirantes con Andrés Manuel López Obrador este pasado 30 de abril, cuando los llama a Palacio Nacional, que fue precisamente para mantener la unidad y cuidar el proyecto de la 4T. Insistió en que las fechas del proceso interno serán pactadas la primera semana de junio y que la segunda quincena de ese mismo mes estará lista ya la convocatoria. Negó Mario Delgado que exista una ruptura con Marcelo Ebrard, quien lo impulsó precisamente en su carrera política. Marcelo impulsó en su carrera política a Mario Delgado y aseguró que en momentos difíciles le ha demostrado a Marcelo Ebrard su amistad y su lealtad. Consideró que el canciller no se irá a otro partido porque dice no va a ponerse en contra del proyecto que ayudó a construir y que impulsó. La dirigencia nacional de Morena debe cuidar el proceso interno para determinar al candidato de la elección presidencial del 2024 y no arriesgar el prestigio del movimiento. Esto es lo que dijo por su parte Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y reveló que envió a Mario Delgado, presidente nacional del partido, una serie de propuestas para que definan ya las reglas de cómo se va a llevar a cabo todo esto, las encuestas, y también de cuándo deberían ya renunciar los aspirantes que tienen cargos públicos, pues tanto él como Claudia, como Adán Augusto. Ebrard aseguró que no se ha reunido todavía con Delgado, pero que vio bien que en junio haya un primer encuentro de la dirigencia nacional con los aspirantes. Vamos a hacer un corte. Todavía no, estamos a tiempo. Bueno, para seguir con este tema, fíjense esto ya sabemos, ¿no? Que se están lanzando retos entre sí Santiago Krill y López Obrador. Bueno, el día de ayer, en este marco de atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta que Andrés Manuel López Obrador retó justamente al panista Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo retó a presentar una iniciativa para que sea conjunta entre los dos, para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial, cuyo monto ronda en los 20,000 millones de pesos, y todo esto dice con el objetivo de destinar ese dinero a estudiantes de familias pobres. Escuchen. Sería buena la propuesta, ¿no? A los legisladores del PAN, el que se dirige a mí, Krill, sí. A ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20,000 millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas.
A ver qué resuelve. Bueno, es que sí está muy molesto de que el pasado 9 de mayo justamente el Poder Judicial le corrigiera la plana al legislativo al invalidar la primera parte del plan B electoral. Y López Obrador advirtió que la Cámara de Diputados pues debe revisar ahora el presupuesto de la Corte para reducir los ingresos a los ministros. Además anunció una reforma legislativa para que los ministros pues sean electos por voto popular. Esto lo va a hacer antes de irse de la presidencia. Su iniciativa fue secundada, o sea, apoyada por todos, ¿no? Por todos, pero también por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quien incluso fue más allá y señaló que los integrantes del máximo tribunal pueden ser llamados incluso por esta decisión a juicio político. Eso que lo decidan ellos, porque si no, se van a sentir mártires. Y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos. Entonces, dar marcha atrás a eso lleva trabajo, cuesta mucho. En esta retórica de que son abusivos y en este ataque constante de la Suprema Corte, también durante la mañanera, pues exhibió una lista que le elaboró también Ricardo Monreal con los 40 privilegios que tienen los ministros de la Corte y reiteró que los integrantes del máximo tribunal están en contra del pueblo, no quieren al pueblo. Santiago Krill, que saben que lo retó López Obrador a esto que terminaran con el fideicomiso de la Suprema Corte de Justicia, lo reta, bueno, pues inmediatamente después, ayer por la noche, con un video, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, aceptó el reto y citó a Andrés Manuel López Obrador a una reunión para analizar cómo aumentar ese presupuesto a las becas que está proponiendo sin afectar al Poder Judicial. Así lo dijo. Acepto el reto. Nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras. Vamos a ver cuándo contesta. Y en su respuesta también, más adelante en este video, Krill le pidió al presidente tener seriedad, le dijo. El aspirante presidencial, que es Santiago Krill, aspira a ser el candidato, le advirtió al tabasqueño que afectar a empleados del Poder Judicial no es la forma correcta de obtener recursos para las becas. El legislador le dijo que si quiere más presupuesto para este rubro, que ya hay suficiente margen en el que tiene asignado su gobierno. Krill le ofreció explicarle cómo hacerse de recursos, cómo hacerlo para algo que es importante, rescatar la educación, si es que no sabe cómo hacerlo. Escuche usted. ¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá. Hablemos de cómo rescatamos la educación. ¿Lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico. Andrés, seamos serios. Yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas. Las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte, te va a escuchar. Y yo, con gusto, los acompaño. Bueno, dice que le lanzó un reto anteriormente. Sí, el reto que le lanzó es que nos explicara a los mexicanos de qué vivió 12 años que no trabajó. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Pues hoy a las 12 de la noche, es decir, hace ya casi 9 horas y media, llegó a su fin el título 42 en los Estados Unidos. Llegó a su fin este título 42, que fue una medida que estableció la administración Donald Trump para responder al tema de la pandemia y que no permitía que los asilos se solicitaran justamente dentro de los Estados Unidos, sino en un tercer país seguro. Llega a su fin y se ha suscitado en este momento una gran crisis migrante, porque ante la mala información, muchas personas de Centro y Sudamérica, pues se han lanzado en esta travesía tan peligrosa por nuestro país hacia los Estados Unidos en busca pues del sueño americano. Y esto ha causado una crisis tremenda en la frontera en este momento y que ha comenzado desde hace varias semanas. ¿Por qué ha pasado? Pues es que tenemos tres dictaduras en Latinoamérica. Tenemos la dictadura cubana, tenemos la dictadura de Nicaragua, tenemos la dictadura de Venezuela,
Tenemos también la violencia en nuestro país. En el 2022, tan solo en ese año, 30,000 muertos en nuestro país. Y por otro lado, pues tenemos a nuestro vecino del norte, que tiene un índice de desempleo de 3.4% nada más, que tiene muchísimas oportunidades de trabajo para estos migrantes, trabajos que muchas veces los mismos estadounidenses no están dispuestos a realizar, y el trabajo en construcción, trabajo en el campo, y entonces pues esto motiva como imán a que traten de llegar al sueño americano, justamente, que muchas veces se convierte en tragedia. Y han estado llegando cerca de 13,000 al día a los Estados Unidos. Estados Unidos se ha preparado para esto. Sabemos qué está haciendo Estados Unidos, envía tropas, puso el título 8 para que todo esto fuera de manera ordenada, la aceptación y el trámite de todos los asilos, pero no sabemos bien a bien qué es lo que está haciendo México, no sabemos si está preparándose, porque en ambos lados pues las cosas están muy mal y se van a poner peor conforme pasen los días. Este fin de semana seguramente será crucial. Lo que sí sabemos del lado de nuestro país, y nos enteramos el día de ayer, fue que vamos a mandar tropas de la Guardia Nacional para fortificar más la frontera con Estados Unidos. Guardia Nacional, no sabemos cuántos, pero ahí van a estar. Va a ser una medida, o es una medida igual que la que tuvimos cuando pasaba todo este tema también de migración bajo la administración de Donald Trump. Ese presidente que dijo que iba a construir un muro entre México y Estados Unidos y que decía que lo iba a pagar México, y que finalmente sí lo acabamos pagando, no con ladrillos, no con grava y arena, disculpen la frase, grava y arena, pero bueno, sino con gente, ¿no? Con esto, Guardia Nacional, muro de personas, un muro humano. Y claro que volvemos a recordar, justamente ahora que estamos viendo esto, aquella frase célebre, tristemente célebre, de Donald Trump, cuando decía que nunca vio a nadie doblarse como se dobló México ante la propuesta que hizo en aquella ocasión, que no fue propuesta, sino que fue amenaza de que oponían los elementos de la Guardia Nacional o iba a haber aranceles para los autos que cruzaran la frontera. Ahora otra vez estamos mandando este grupo de Guardia Nacional a la frontera, aunque como bien lo dijo el presidente, no sabemos cuántos, quizá para que no hagamos cuentas de cuánto nos va a costar, pero él mismo lo dijo. ¿Cuántos, señor presidente? ¿Cuántos estamos mandando? Y así lo contestó. ¿Cuántos elementos estarían presentes? No tengo idea, pero sí decidimos de que se esté pendiente. Que se esté pendiente, y además dijo, lo decidimos nosotros, no crean que nos dobló Estados Unidos. Quizá este número de elementos se acordó en esta llamada que tuvo el presidente López Obrador con Joe Biden, y quizás pues sí se dio algo a cambio, un quid pro quo, no sabemos qué, no nos los ha informado. Lo que sí nos quiere contar siempre el presidente de México es lo bravucón que es frente a Joe Biden, y eso sí lo llena de orgullo, y lo dice así. Eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decir mucho, ¿no? Es tratarlos muy bien. Son politiqueros. Le dije textualmente políticos oportunistas. Tratarlos muy bien no lo ha hecho. Los ha estado calificando ya por varias semanas, y aquí lo que estamos diciendo pues es que realmente no queremos un macho man ahí en Palacio Nacional, queremos un negociador, queremos un técnico, no un rudo, pero pues eso es a veces pedirle muchas peras al olmo, porque sí necesitamos un estadista que sepa ceder, que sepa pedir, que sepa hacer política y no que nos cause problemas, porque ya estamos viendo las reacciones en Estados Unidos, nos está causando problemas. En Estados Unidos se van a poner muy duros ahora en esta época electoral. Está el tema migración, está el tema fentanilo también, y por eso es que vemos estas declaraciones como la que estamos poniendo ahorita en nuestra consulta. Esta última declaración que se viralizó y que sí fue muy fuerte de el senador John Kennedy, que cuando comparecía en el Senado estaba el FBI, la CIA, y entonces estaban haciendo preguntas. Les decía, ¿qué está haciendo la administración Biden? ¿Por qué no toman el teléfono y negocian con López Obrador que permita que llegue ayuda
militar a los Estados Unidos para combatir los cárteles de la droga. Y bueno, diciendo que, poniendo ahí sobre la mesa lo que es la capacidad financiera de Estados Unidos y como posible forma de negociar con López Obrador, decía que la economía de Estados Unidos es 18 veces más grande, que Estados Unidos le compra a México el orden de $400 mil millones, y entonces decía más o menos que tenía la sartén por el mango y que podía negociar con eso, y que si no fuera por Estados Unidos, pues estaríamos, escúchelo usted otra vez. Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? Bueno, ¿por qué no hace eso? Y bueno, esta es también la parte donde dice ese asunto tan polémico, ¿no? Que de no ser por Estados Unidos, México estaría comiendo comida de gato. No sé, ¿lo dijo en este inserto o tenemos el otro? Sí lo dijo, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que lo dijo. Y todo el mundo, bueno, entre las burlas decía, mientras no sean whiskas porque afectan los riñones. Bueno, esto ya causó muchísimas reacciones. La más importante, pues, es la de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que le contesta de esta manera. Su opinión sobre lo que dijo el senador Kennedy de que México, bueno, pues si no fuera por Estados Unidos estaría comiendo comida de gatos y estaría en tiendas de campaña. Bueno, yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista, le debería dar vergüenza ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera, y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública, ofendiendo a México. Para información del senador. Bueno, y es que lo dijo en este contexto, y por eso la pregunta, que me gustaría que la volviéramos a poner ahí en pantalla, de si el senador John Kerry, al que llama racista, al que llama persona non grata, pues que si estas declaraciones son producto del hartazgo de que López Obrador no actúe en contra de los cárteles de la droga. Y ustedes están contestando 83% que sí es producto de este hartazgo y 17% que no. Y bueno, esto es lo que estamos viendo ya, los ingredientes son estos: ola de migrantes, envenenamiento de cientos de estadounidenses por fentanilo fabricado en México y después expulsado a los Estados Unidos. Antecedentes o antesala de una elección en el 2024. Todo esto, todos los ingredientes, pues son la receta para un platillo explosivo. Vamos a unos mensajes, sigan contestando esta pregunta que estamos haciendo. Me parece que va a haber mucho de qué hablar sobre este tema del título 42, que hace 9 horas y media se eliminó. Este fin de semana seguramente habrá muchas historias de muchas personas que, buscando el sueño americano, acaben en la tragedia y quizás acaben en nuestro país, que pues escuchábamos hace unas semanas a López Obrador diciendo que ahora es el milagro mexicano, no decía el milagro, decía el sueño mexicano, que ya no existe el sueño norteamericano. A ver, explíquenle eso a los migrantes. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues estamos viendo una cacería de brujas desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, y esto que dijo Ricardo Monreal sobre un posible juicio político en contra de los jueces por haber bateado el Plan B. Pero ¿quién mejor que quien tenemos en la línea en este momento? Y le agradezco muchísimo, Felipe Macías. Él es copresidente de la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para hablarnos justamente de este tema, del posible o no posible juicio político a los jueces. Buenos días, Felipe Macías, muchísimas gracias por estar en este programa en este momento con nosotros. Hola, muy buenos días, excelente arranque de viernes a todo el auditorio.
¿Cómo estás? Pues fui para preguntarte de ya parece cacería de brujas, y lanza Ricardo Monreal, y bueno, ahí haciéndole eco al presidente López Obrador, además de la lista de los privilegios, pues lanza la posibilidad de que haya un juicio político en contra de los jueces. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Felipe Macías? Así es, pues una verdadera aberración. Yo me he mantenido siempre muy respetuoso de mi labor institucional como copresidente de la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político, que es precisamente la instancia que sustancia los juicios políticos en el país, que efectivamente en última instancia pudiera llegar a la destitución de algún servidor público, incluidos las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero al ver ya el embate indiscriminado de quienes deben de guardar también la imparcialidad y la neutralidad en las instituciones, creo que hoy más que nunca los que guardamos un espacio de contención y de equilibrio tenemos que ser muy contundentes y muy puntuales en la defensa de la democracia y de la libertad. Y decirle al senador Monreal y a todos los que han solicitado juicio político contra los ministros que eso simple y sencillamente no va a suceder y no va a pasar. Para que se pueda accionar un juicio político contra las y los ministros o cualquier servidor público, se ocupa forzosamente que las copresidencias de la subcomisión, es decir, la presidencia de la Comisión de Gobernación y su servidor como presidente de la Comisión de Justicia, firmemos y solicitemos que se procese el procedimiento dentro de la subcomisión, cosa que evidentemente no va a suceder, porque lo dijimos desde que se instaló esta subcomisión. Nosotros no vamos a caer en la persecución política y vendetas políticas. Nuestro trabajo siempre va a ser aplicado a la ley, a la Constitución, a la ley de responsabilidades, y solamente cuando haya sustento jurídico tangible es como procederíamos contra algún personaje. Aquí es evidente que simplemente están buscando ejercer estos procedimientos porque no les gustó el fallo de la Corte. Y el fallo de la Corte simple y sencillamente atiende a sus facultades constitucionales de protección a la misma Constitución. Y hay que decirlo con claridad, el fallo fue prácticamente unánime, salvo pues las ministras que, sobre todo una en particular que ha sido cuestionada, sobre todo incluso por la legitimidad de la cual debería estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberse acreditado apócrifos sus estudios. Entonces, hoy por hoy, la Corte estableció con muchísima contundencia la protección a la Constitución y la democracia, al señalar que fue violentado el proceso legislativo y en ese sentido, también nosotros desde nuestra trinchera vamos a brindar la autonomía de los poderes de la Unión. ¿Qué crees tú que motivó, sabiendo todo esto que nos ponen sobre la mesa, de que no procedería, que es evidente, como bien nos lo planteas, una injerencia a la división de poderes? ¿Qué habrá motivado a Ricardo Monreal, que es conocedor de la Constitución y de todos estos procesos, a aventarse a lanzar esta propuesta que bien tú nos dices, Felipe Macías, que no tiene manera de que pase y que prospere? Así es, Adriana. Pues mira, muy sencillo. Ya siempre creo que el senador Monreal ha sido bastante astuto en lucrar. Cuando le conviene se pega al dueño, cuando no le conviene se quiere vender como redentor de la democracia, y creo que ya quedó claro bien de qué lado va a jugar. En cuanto apenas le dan un poquito de cariño y de apapacho, que lo suben a las mesas, le dan un poquito de cariño, pues ahora sí se plega completamente a las voluntades del presidente López Obrador y se contradice cuando incluso ha anteriormente criticado el proceso legislativo, cuando incluso él decía que son cuestiones del primer semestre de la Facultad de Derecho. Pero yo también le diría eso, él sabe perfectamente que es cuestión del primer semestre de la Facultad de Derecho, lo que está pidiendo, que sabe que no es procedente. Y pues así es esto, por miedo o por motivaciones de quedar bien con el jefe son capaces de decir lo que sea, y es una vergüenza que hoy por el senador Monreal, él en su trayectoria académica y política, hoy con tal de quedar bien se atreva a decir, a insinuar persecución contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero pues así es esto, Adriana. ¿Qué me puedes decir sobre esto que ha dicho López Obrador, sobre la necesidad y lo que va a hacer? Ya lo dijo, que antes de salir de su gobierno, que es el 1 de octubre, va a lanzar una serie de reformas. Entre ellas, justamente, quiere reformar al Poder Judicial para que sean electos por voto popular y no como se hace en este momento. ¿Qué opinas de esto? Pues una vez más un ataque a los poderes en afanes autoritarios.
no quiere tener equilibrio, no quiere tener contrapeso. Es evidente su afán de imperialista. Hoy por hoy ya ha buscado convertir con su mayoría a la Cámara de Diputados como mera oficialía de partes. Lo vimos en el cierre del periodo, donde pasaron fast track 9 dictámenes. Es decir, no quiere tener equilibrios, no quiere tener contrapesos, ni siquiera quiere que se discutan sus propuestas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y pues, ¿por qué no? Ahora quiere ir por el Poder Judicial para también tener súbditos en un afán de ser dictador. Cuando él recurrentemente ha dicho de que órganos electorales o diferentes servidores públicos fueran electos por voto popular, al final del día lo que está haciendo es politizar las cosas, porque hoy por hoy con el uso, con la manipulación, con la extorsión de programas sociales, como lo han venido realizando, comprando voluntades, a eso le apuestan, a querer comprar las instituciones y a querer destruirlas en un afán de acaparar absolutamente todo. Pero pues se va a quedar con las ganas. Para que eso suceda tendrá que modificar la Constitución, no la tiene. El bloque opositor y de contención está más firme que nunca, también se va a quedar con las ganas. Y mejor, en todo caso, pues que ya vayan a las urnas y que presenten sus mejores propuestas y sus perfiles, y que sea la gente quien premie y quien castigue, y no quieran estar amenazando, amedrentando a las instituciones. Sí, hablabas tú de todas estas reformas que pasaron fast track, y bueno, una de ellas pues fue el Plan B, que ya fue bateado, y por eso está tan enojado. ¿Tú ves la posibilidad de que se sigan bateando algunas de estas asuntos que pasaron ahí justamente en el Congreso, todas estas legislaciones fast track? ¿Vamos a estar viendo que batean este tipo de legislaciones, como vimos lo del Plan B? Sí, es bastante probable, es muy, muy probable, porque es el mismo criterio que ha adoptado la Corte, y ni siquiera es de hoy. Ya desde hace muchos años la Corte ha dicho que no se puede todo englobar en los criterios de urgencia y de obvia resolución, que es la figura que marca nuestro reglamento y que ha estado utilizando Morena y sus aliados para mayoritar y dispensar de trámites las iniciativas. No es de hoy, ya tiene muchos años donde la Corte ha dicho de manera muy puntual que mientras no se acredite y fundamente precisamente que la resolución era de manera urgente y obvia, como podía ser cuestiones de salud, cuestiones de seguridad, no se debe de usar esta figura, y es algo que recurrentemente han estado haciendo. En el caso del Plan B, recordemos que se votó apenas 2-3 horas después de que nosotros desechamos la reforma constitucional electoral. Inmediatamente llegó e inmediatamente la votaron. Era humanamente imposible que los legisladores conocieran eso. Eran cientos y cientos de hojas. Por lo tanto, lo que dice la Corte es que ante decisiones que impactan millones de personas, y más en un tema tan sensible como es el democrático electoral, no se puede estar legislando sin conocer y estudiar lo que impactará la vida de millones de personas. Entonces, yo sí espero y confío que bajo este criterio también los dictámenes que se aprobaron al cierre de periodo sean desechados. Vimos cómo el Senado de la República incluso falsificó quórum, falsificaron votos con tal de cumplir su desafío legislativo. Bajo esa tónica, yo estoy convencido de que la Corte también va a derribar todo lo que no se fundamente y se justifique, que se apruebe por urgente y obvia resolución. Sí, tú como miembro de parte de uno de los poderes también, el poder legislativo, pues es evidente que quieran defender lo que debe defenderse, que es la separación de poderes, y es justamente lo que no se está viendo. Está este juicio político del que nos hablas, que no va a proceder, por un lado, y por otro lado también está este asunto que también pasaron, los privilegios que ventiló ayer el presidente López Obrador ahí en la mañanera sobre los supuestos privilegios que tienen los ministros de la Corte, que me parece que es algo que es sumamente normal ahí en este contexto, ¿no? O sea, normal que tengan todas esas prestaciones. Yo creo que si bien todos tenemos que adecuarnos a los tiempos de autoridad que se deben de dar, pero al final del día se tiene que cuidar a los ministros, porque son 11 personas que depende la gobernabilidad de este país también. Y en ese sentido también siempre van a ser incluso amenazados por todo tipo de sectores, incluso la misma delincuencia organizada, a los jueces, y sí se les tiene que cuidar, sí se les tiene que proteger, se les tiene que dar herramientas, se les tiene que dar suficiencia. Es decir, no podemos satanizar al final del día a una institución que es garante de la gobernabilidad
y tenemos que ser muy conscientes y muy realistas de la situación que estamos viviendo en el país. La democracia y las instituciones pudieran ser caras, pues sí, pero es que ese es el costo de la desconfianza. Y mientras esa inversión sea justa y sea necesaria para garantizar la gobernabilidad, pues tendremos todos que abonar a ella. Entonces, creo que esa es una falacia, es un falso debate. Hablan de los costos del Poder Judicial, pero no hablan del derroche de los miles de millones de pesos que se han perdido en una refinería inservible, en un aeropuerto de Santa Lucía, en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, miles de millones de pesos que se tiraron a la basura, que son exponencialmente mayores a lo que cuestan nuestras instituciones. Creo que ese es un falso debate que no debemos de caer. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe Macías, por aclararnos esto del juicio político, que es con lo que abrimos esta entrevista. Muchísimas gracias por esta aclaración. Y bueno, pues ahí al pie de la lucha, defendiendo la división de poderes, vamos a estar muy atentos de ver cómo lo hacen los legisladores. Muchísimas gracias, Felipe Macías. Muchas gracias, Adriana. Saludos a todos. Gracias a ti. Bueno, ya lo escucharon, Felipe Macías, el expresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, diciendo que esto que está proponiendo Ricardo Monreal de juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber bateado el Plan B, dice Felipe Macías, que esto no va a proceder. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hay que hablar siempre del medio ambiente y de cómo estamos tratando nuestro planeta. Y en ese sentido, le doy la más cordial bienvenida a Arturo Gómez. Él es CEO de Ion Energy, que justamente nos va a hablar sobre qué es lo que esperamos para el futuro en cuanto a emisiones de dióxido de carbono equivalente, es lo que nos dice. ¿Cómo estás, Arturo Gómez? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Willy, muchas gracias. Muy bien, aquí empezando el día para terminar nuestra buena semana. Acabando la semana. Oye, muy bien. Sí. Primero, a mí me gustaría, qué tema tan importante que nos trae sobre la mesa, pero quisiera yo comenzar con entender bien qué es esto de dióxido de carbono equivalente, cuál es la diferencia con el dióxido de carbono normal que sabemos, para los de a pie que no estamos muy enterados del tema. Mira, cómo funciona es que hoy en día, y esto es el problema de este concepto, es que la gente no entiende cómo funciona, ¿no? Toda la energía que se produce en este momento, no importa si se encuentra en Yucatán, si está en la Ciudad de México, si está en Veracruz, si está en Sonora, si está en Tamaulipas, toda, independientemente de la tecnología, la estamos consumiendo tú y yo al mismo porcentaje, y todas las demás personas que estamos distribuidas por todo el país. Lo que se necesita es tener un balance. Entonces, toda la energía renovable que se tiene y todas las emisiones de la energía que no es renovable, las estamos emitiendo a la par. Entonces, a nosotros no conocer cuánta energía renovable y no renovable es, pues realmente con eso no podemos exigir más. A partir de esto, nacieron unos instrumentos que no solamente nacieron en México nacieron a partir de la reforma, pero hay unos instrumentos que se utilizan a nivel mundial que tienen la misma lógica, que es un porcentaje, que es 1 megawatt hora de energía producidos por fuentes renovables, que efectivamente se produjo, lo tienes que representar. Entonces en México se puso una ley ya hace unos años, desde el 2016, donde cierto tipo de empresas están obligadas a un porcentaje. Y como comprueban que realmente, porque en tu recibo de luz no puedes saber cuánta energía renovable estás recibiendo, porque al fin y al cabo es un mix de todo, como comprueban que efectivamente lo están haciendo, es a través de estos bonos. Entonces se le llama compensación, porque la única manera que realmente pudieran consumir o dejar de emitir esta energía no renovable, sería que estuvieran conectados directos ellos, ¿no? Y desconectados de toda la red. Y pues así no existe, diré que ni el 0.01% de las industrias o casas funcionan así. Ni aunque tengas paneles en tu casa, funciona así. Entonces, bajo estos instrumentos, que son los certificados, tú puedes compensar. Existen estos certificados que son de energía y también los certificados de bonos de CO2. Estos certificados se emiten a través de diferentes como proyectos, ¿no? Pueden ser proyectos de reforestación, proyectos de tratamiento de agua, y siempre una consultora, un tercero, es el que a través del análisis de cada proyecto dice, bueno, este proyecto va a emitir tantos bonos y estos bonos se venden o se trasladan a quienes están necesitando por compensar. Entonces, de esta manera podemos trazar y conocer realmente quién hizo
tantas emisiones de CO2, del dióxido de carbono, y quién las está compensando, ¿no? O sea, no las estamos evitando todavía. Lo que viene de esta propuesta que todo el mundo le hemos escuchado, esto de Net Zero, de los planes 2030, 2050, es que dejemos de emitir todas estas toneladas de dióxido de carbono, pero además de dejar de emitir, tenemos que empezar a producir por otros medios, ¿no? Entre esto pues viene obviamente energía renovable, como el hecho de reforestar, el hecho de tratamiento de aguas, y hay muchos proyectos, ¿no? O sea, empezar no solamente a emitir menos, sino tener algo que compense todo lo que emitimos anteriormente. Entonces, para esto sirven estos instrumentos, como para que nosotros podamos tener visibilidad de lo que efectivamente sucedió, en vez de que solamente alguien nos dijera que eres 5% sustentable o 10% sustentable. Sí, a mí me gustaría saber, digo, todos los esfuerzos que se están haciendo me parecen importantísimos. Realmente, pues, tenemos que hacer algo al respecto. Yo no sé si como personas físicas, con cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, ¿qué podríamos hacer para contribuir al medio ambiente en este sentido? ¿Hay algo que podemos hacer? Claro, hoy en día, de hecho, ya lleva tiempo, ¿eh? O sea, algunas veces cuando compras un vuelo, ves que quieres mitigar tu huella de carbono y puedes comprar estos bonos. Obviamente, lo que pasa normalmente cuando estás comprando un vuelo, pues quieres comprar lo más barato que salga y después se te olvida. A mí me pasó hace poco en un viaje, fui a un evento, y después de eso te dicen, oye, si quieres neutralizar tu huella de carbono, ¿no? Entonces yo compré este bono, pues te preguntaba de cuánto ha sido tu viaje, en qué clase habías viajado, y varias cosas, y de ahí te calculaban cuánto era tu huella. Yo la compré y después te dan un certificado donde justamente te decían a qué se iba a invertir, ¿no? En este caso, como era un evento mundial al que fui, fue en otro país, fue muy, muy lejos, pues los proyectos estaban en África, estaban en Asia, y era como para compensar la huella que tienes, ¿no? Entonces, hoy en día es difícil, pero ya vemos una tendencia. De hecho, nosotros diseñamos una plataforma que es gratis, ¿no? Justamente para dar trazabilidad, y empezamos a impulsar esto con gobierno. Hace poco fuimos a presentar en la Cámara de Energía de la Cámara de Diputados un proyecto para que también la gente pueda compensar y las industrias puedan compensar de manera voluntaria, ¿no? Y darles esta trazabilidad, porque hoy en día lo más que podemos hacer como personas, pues es poner tal vez unos paneles en nuestra casa, cambiar los focos y tener conocimiento de qué es lo que emite más, ¿no? Para que nuestra huella sea menor. Pero a través de este programa que nosotros estamos presentando, también vamos a ir al Senado y ha gustado mucho, porque al fin y al cabo no le está costando a nadie y es voluntario. Lo que hacemos es que este dinero efectivamente se vaya a nuevos proyectos, ¿no? Y cuando tú inviertas ese dinero, se te da toda la trazabilidad, y desde tu recibo de luz vas a poder saber cuánta energía ya estás recibiendo, ¿no? Entonces tu recibo va a decir, no sé, tienes 10, 20, 30, 40, 50% de energía renovable, porque tú mismo decidiste, y no es tan caro. Nosotros hicimos un análisis hablando, yo tomé como base donde yo vivo, que es aquí en la Ciudad de México, y en esta colonia, pues de los subsidios por medios que había, si me quitaban un subsidio que es alrededor de 3 pesos diario, con este subsidio y a las 50 colonias con un nivel adquisitivo similar en México, con la cantidad de usuarios esenciales que existen, íbamos a recaudar a alrededor de 50,000 millones de pesos, que es muchísimo. Entonces, con estos 50,000 millones de pesos, pues se pueden invertir en proyectos que efectivamente, no hoy, pero en 2 años, ya estén produciendo esta energía, que sería, o sea, aquí lo que nosotros proponemos es que sea una entidad nueva del Estado, pero produciendo esta energía efectiva y que se nos entregue a nosotros, ¿no? Y cada año podamos seguir, pues, dejando de recibir esta parte del subsidio, que si lo pones en 3 pesos diarios, pues la verdad no es mucho y no es obligatorio, ¿no? Y que efectivamente vayamos trazando de dónde viene la energía, cuánto impacto está generando, en qué zonas está generando, y después lo queremos trasladar a otro tipo de proyectos, no solamente energía, ¿no? De hecho, es un proyecto que estamos platicando mucho con México. Nuestro siguiente paso es España, Colombia y Chile, replicarlo allá en otros mercados donde estamos. Y es donde ya podamos nosotros adquirir lo que queramos. Y en una de esas, pues, quieres aportar un poco más, porque hoy en día todos tenemos ya un compromiso. Yo, o sea, sé que hay muchos que separan la basura, o dejan de comer ciertas cosas, dejan de pedir desechables. Cada quien está haciendo los esfuerzos en base a lo que uno
ya tiene conocimiento que hay un impacto, ¿no? Desde tal vez no usar plásticos. Y si ya tenemos el acceso a adquirir esto, y no solamente es como comprar tal vez una tarjeta o donarle a alguien y no saber qué pasó después, sino es dejar, o sea, dejar una huella donde realmente esto va a trascender en algo y va a quedar en un activo, o sea, algo físico que puedes hasta tocar, vas a saber dónde está, vas a saber dónde produce. Y aparte lo que nosotros vimos es que un tercero auditara que efectivamente está pasando esto, ¿no? Entonces invitamos a una consultora, una de las 4 consultoras más grandes del mundo, a que auditaran todos estos procesos de manera continua, todos los meses, para que no haya esta duda de, oye, pues es que yo dejé de esto, pero no sé si realmente el dinero se está yendo para allá, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es que pasara esto, creemos que el ideal es que todo se enfoque a través del gobierno, lo mismo pensamos en México que en España y en Chile, que hay bajo un solo frente tanto las personas como la industria lo hagan, porque la industria ya lo está haciendo, pero la industria lo hace muy de manera desarticulada, cada industria lo hace por su parte, no solamente lo hacen en México, lo hacen en todos los países donde están, y compensan esto más allá de la regulación. Hay algunos que quieren compensar el 100%. Sin embargo, los esfuerzos no vemos realmente, después de adquirirlo, no vemos dónde se desarrolla ese esfuerzo que hizo la empresa. Y si unimos a todas las empresas, pues ahí sí ya encontramos todavía más recaudación y todo el mundo puede trazarlo, ¿no? De hecho, lo platiqué con algunos bancos en México, de hecho, con el banco más grande de México ahorita, donde les ha gustado, ¿no? Porque también ellos están muy enfocados, quieren dar créditos más competitivos, pero a ellos, desde sus headquarters, están pidiendo que para dar este tipo de créditos, que ya son créditos verdes, tanto personas como comercios e industrias necesitan cumplir con ciertas expectativas que a su vez ellos necesitan. Entonces vas a poder tener un crédito más barato, pero tienes que cumplir con esto. Pero ellos para realmente cumplirlo no solamente es tener un papel, sino necesitan tener una trazabilidad de dónde viene y de ahí viene la compensación. Entonces lo que nosotros estuvimos trabajando es esta parte, ¿no? En poderles darle toda la trazabilidad de el proyecto, cómo se va a invertir, por qué vale esto, quién lo va a administrar, que obviamente tiene que ser un tercero experto en hacer estas partes, cómo se va a entregar la energía, o si en un momento tenemos una ambición de que no solamente sean proyectos de energía, cómo se va a entregar, a quién se va a entregar, que efectivamente está haciendo y qué pasa el siguiente año, ¿no? O sea, que no se acabe esto y tener una revisión mensual durante todos los meses de todos los años de los años de vida del proyecto, y cada proyecto tiene unos años de vida de más de 20 años. Entonces, con esto nosotros haciendo un cálculo podemos hacer, o sea, de esfuerzos que ya están haciendo hoy las empresas, que sabemos que los están teniendo, de que vamos a, sí hubo como una recesión en la inversión en este tipo de proyectos en los últimos años, el COVID no ayudó, pero creemos que con esto, de las expectativas que se tienen en 2030, efectivamente podemos exceder, o sea, podemos irnos más allá de lo que estamos pensando que se puede producir. Pero para que eso suceda, pues tenemos que ser también como la sociedad, ¿no? No solamente podemos encargárselo al gobierno o a algunas industrias, tenemos que estar todos involucrados y lo que queremos es tener claridad, querer transparencia, ¿no? Entonces, de ahí es donde vimos esto y tenemos que entender cómo están los bonos, ¿no? Sabemos que no todo el mundo quiere solamente invertir o sea, quiere saber que su energía viene renovable, sino también quiere que se recicle, quiere que haya mejor calidad de agua, y lo vamos a poder, ¿no? Entonces, la verdad estamos muy contentos porque lo que platicamos con la Cámara de Diputados, en cuanto empezamos a hablar más de números, se sintieron muy atraídos, nos pidieron más información, lo vamos a presentar al Senado, estuve haciendo algunas llamadas con España también para que nos permitan presentarlo allá, y es la misma lógica, ¿no? Entonces, creemos que todos como residenciales estamos, o sea, como persona, o sea, no como industria, o tal vez yo que pues, estoy enfrente o sea, adelante de una compañía, también como esfuerzos personales queremos hacer cosas. Y solo nos falta entender qué es esto, porque cuando no sabemos qué es esto de compensar los bonos, pues, es como comprar un kilo de algo y no saber si realmente se está ayudando, ¿no? Aquí es entender efectivamente a dónde se fue y cuánto tiempo está durando, y por eso empezamos a involucrar a otras partes que ya están especializadas, ¿no? Para eso está el auditor que va a revisar cada mes que efectivamente está sucediendo. Nosotros actualmente hoy, que ese es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros compramos y vendemos energía, compramos y vendemos commodities, esa es nuestra labor como compañía.
Entonces, y empezamos a ver que muchas compañías nos pedían, industriales principalmente, estos bonos, ¿no? Y había un presupuesto muy grande que ya están ejecutando y que no lo están haciendo por un tema de que la ley se los exija, porque también la ley te pide algo, pero la ley hoy en día solamente en México te pide el 13.9. Y empecé a ver, tengo un ejemplo de una compañía de autos, esta compañía nos pidió el 100%, y no es una compañía pequeña, sino que su impacto es muy grande. Entonces, empezando a hablar con ellos, pues, les elaboramos una estrategia de cómo podíamos llegar a eso durante el plazo de los años y el contrato que hicimos con ellos pues, a 15 años. Entonces, entendimos que hay muchas empresas nacionales e internacionales que lo buscan, pero no han encontrado cómo realmente poder tener esa claridad. Y de ahí nació la idea de ayudarles a esto, ¿no? Porque actualmente ya les entregamos los bonos, pero los bonos es de proyectos que ya existen. Entonces, estos proyectos que ya existen, si bien es cierto. Bueno, nos come el tiempo. El tiempo, sí. Nos quedan muchísimas dudas, pero nada más para terminar, este es un esfuerzo que hace la iniciativa privada en pro del medio ambiente, me parece muy interesante. Hay muchas cosas que tenemos que entender todavía por mucha terminología muy complicada que se maneja, pero ciertamente vamos a tener que irnos como seres humanos involucrándonos en todo esto para poder aportar al beneficio de nuestro planeta. Muy interesante, te agradezco muchísimo que nos des una primera probadita de lo que es este BOWAT, el primer marketplace energético de México, y toda tu explicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues vamos a estar ahí en el Senado, entonces si quieren echar un ojo y si nos buscan en el canal del Congreso también ahí está el video de cuando hablamos del Congreso. Estaremos pendientes y mucha suerte ahí con los tejemanejes que tengan que hacer ahí en el Congreso. Gracias, él es Arturo Gómez, CEO de Ion Energy, con ese tema tan interesante nos debe preocupar muchísimo el medio ambiente. Resumen de noticias en la hora central. Vámonos con un resumen de noticias. Algunas regiones de México ofrecen condiciones de seguridad y empleo adecuadas que migrantes de terceros países deben considerar como residencia antes de buscar asilo en Estados Unidos. Esto es lo que plantea Anthony Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos citó a México como el ejemplo de un país que los migrantes deben aprovechar. El gobierno de México toma medidas de control migratorio en coordinación con Estados Unidos para tratar de aliviar la presión de migrantes. Llegando a la frontera común, compartió Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna. Estimamos que más de 60,000 migrantes esperaron en la frontera con México para entrar a los Estados Unidos previo al fin del título 42, lo dijo Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza. Estados Unidos comunicó que recibió a los cientos de migrantes que se encontraban acampando en la llamada Puerta 40 del muro entre Ciudad Juárez, Chihuahua, México y El Paso, Texas, frontera que fue reforzada. Estados Unidos envió el jueves a Guatemala 3 vuelos con 387 migrantes. Por tercer día consecutivo, la patrulla fronteriza hizo 10,000 detenciones de migrantes. Autoridades de Estados Unidos reforzaron la vigilancia en el río Bravo. A la orilla del cauce se colocaron decenas de agentes de la Guardia Nacional de Texas, del Texas Rangers y del Departamento de Seguridad Pública tejanos. El gobierno de Eric Adams, alcalde de Nueva York, trasladó el jueves a los primeros autobuses con solicitantes de asilo al norte de la ciudad en un esfuerzo por solucionar el problema de albergues. El gobierno de López Obrador podría trasladar a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos bajo el título 8 a zonas del sur de México. Es lo que aseguró Troy Miller, jefe interino de ahí. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, consideró que no habrá deportaciones masivas de parte de Estados Unidos con el fin del título 42 y su reemplazo por el título 8. López Obrador confirmó que México enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur y sobre el número de estos dijo que no tenía idea. López Obrador ventiló que planteó a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no burocratizar los trámites de la expedición de las visas de trabajo, así como invertir más en los países de la región. AMLO reveló que le advirtió a Biden que hay políticos oportunistas en Estados Unidos que quisieran que se produjera un conflicto mayor en la frontera común. Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de la ley radical para construir más muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer
nuevas medidas más estrictas a quienes soliciten asilo. El Papa Francisco llamó a los países para que gestionen lo mejor posible las oleadas de migrantes y amplíen los canales para su circulación segura y regular. AMLO aseguró que en el 2024 se votará si sigue la transformación o regresa la corrupción. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, exigió a los aspirantes a la candidatura presidencial del partido que metan en cintura a sus operadores. La dirigencia de Morena debe cuidar el proceso interno rumbo al 2024 y no arriesgar el prestigio del movimiento. Es lo que dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. AMLO retó a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a presentar una iniciativa juntos para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y para destinar ese dinero a estudiantes de familias pobres. Santiago Krill aceptó el reto y además citó a López Obrador a una reunión para analizar cómo aumentar el presupuesto para las becas sin afectar a los empleados del Poder Judicial y a sus familias. Guadalupe Tadei, consejero presidente del INE, no logró los 8 votos necesarios para nombrar como secretario ejecutivo a Flavio Cienfuegos, por lo que propondrá otro perfil. En la negociación también le rechazaron otras propuestas para directores del organismo, por lo que las pláticas se van a suspender por unos días. Reina Celeste Asensio, diputada de Morena, propuso sancionar con más de 50,000 pesos a moderadores de debates electorales que actúen con notoria parcialidad ante los candidatos. Tras las declaraciones de John Kennedy, senador republicano de Estados Unidos, sobre los cárteles de la droga, Marcelo Ebrard dijo que México no se rebaja y que respeta a Washington, y tachó al congresista de ignorante y de racista. En Twitter, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aclaró que México no es el traspatio de nadie. John Kennedy, senador republicano, dijo que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de una lata. Autoridades federales de México vincularon a los hermanos Alan, Alexis y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijos del cártel del Golfo, José Alfredo Cárdenas Martínez, el Contador, con el secuestro en Tamaulipas de 4 estadounidenses y el asesinato de 2 en marzo pasado. Alumnos de la Escuela Secundaria General número 4, José María Vázquez, de Fresnillo, Zacatecas, fueron desalojados tras registrarse una balacera, otra que dejó 2 muertos. El estallido de unos cohetes que fueron confundidos con balazos durante el Festival del Día de las Madres en Galeana, Nuevo León, provocó una estampida que dejó al menos 14 heridos. Un enfrentamiento a balazos dejó 7 muertos y al menos 5 heridos en la comunidad Corral de Piedra, en Guerrero. 2 mujeres fueron asesinadas y otra más resultó herida en un ataque doble perpetrado cerca de la zona centro en Celaya, Guanajuato. Después de 9 años de haber atacado a su expareja con ácido, Efrén García fue sentenciado finalmente a 46 años, 8 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. Barras de abogados de Morelos anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, por omisión ante la violencia en la entidad. Familiares de Flavio Vega, líder sindical minero de Caborca, Sonora, acusaron que fue detenido de forma violenta por elementos que estuvieron ahí deteniéndolo y quienes lo habrían, además, que lo habrían golpeado. Agricultores que bloquearon la planta de Pemex en Ahome, Sinaloa, desde hace 3 días y que extendieron su protesta a Guamúchil y Culiacán, podrían provocar desabasto de combustible en la entidad. En marzo pasado, los ingresos petroleros del país tuvieron una caída real anual de 38.7%, tras 2 años consecutivos con alzas de doble dígito en ese mismo mes, lo que obedeció a un descenso en el precio del crudo, según informa Hacienda. Las emisiones nacionales de CO2e podrían aumentar hasta 59.6% hacia el año 2050. Estados Unidos anunció un plan para reducir las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas, en particular de gas y carbón, esto a partir del 2030.
La reubicación de empresas hacia México hizo que los precios de alquiler en parques industriales se dispararan hasta un 35%, según Franklin Templeton. Poco más de 9 millones de empleados que trabajan más de 5 días a la semana en el sector formal pueden verse beneficiados con la reducción de la jornada laboral. López Obrador recibió al empresario Carlos Slim en Palacio Nacional. El inversionista comió en privado con el presidente. Elon Musk, dueño de Twitter, reveló que será una mujer la que dirija la red social. Perú va a permitir la extradición a Estados Unidos del principal sospechoso de la desaparición del estudiante estadounidense Natalee Holloway, ocurrida en el 2005 en Aruba. Congresistas republicanos revelaron que miembros de la familia de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y sus asociados recibieron en la mayor opacidad unos $10 millones de empresas extranjeras, en particular chinas y rumanas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló el veredicto de un jurado de Nueva York en un caso civil en el que se le acusó de abusar sexualmente y difamar a la escritora Jan Carroll. El FMI, Fondo Monetario Internacional, advirtió sobre repercusiones muy graves para Estados Unidos y la economía mundial si la nación no paga su deuda. El Banco de Inglaterra subió su principal tasa por 12ª vez consecutiva hasta en un 4.5%, su máximo nivel desde octubre del 2008. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Bueno, pues tenemos a un Donald Trump que ya está de lleno en campaña y que parece ser que va a ser el candidato republicano a las elecciones del 2024. Un ejercicio muy interesante que sucedió hace 2 días es cuando acudió a un town hall, que es una reunión comunitaria donde hay un moderador, está el invitado, que en este caso era Donald Trump, y gente en el panel que le hace preguntas, que normalmente pues son gente indecisa que quiere tomar un partido ya, saber qué es lo que va a hacer, no es lo que realmente es lo que hacen en estos town halls. Y aceptó, muy interesante resulta desde el punto de vista que acepta ir a este panel en CNN, que es pues la casa del enemigo prácticamente. Han tenido un pleito constante el presidente Donald Trump con CNN, pero acepta, logra, o sea, sí, realmente pues tiene los pantalones de ir, hay que decirlo así, a sentarse ahí, cosa que a veces los mandatarios no tienen en otras partes del mundo porque no quieren ser entrevistados por gente que los pueda dañar. En este caso fue Donald Trump, que cada vez está más fuerte, hay que decirlo. Ha enfrentado 2 juicios recientemente, 2 juicios. El primero que pierde, que fue un acto criminal, cuando así se establece en este juicio que se le hace, por lo del tema de la estrella porno, que la silencia cuando estaba en campaña en el 2016, porque habían tenido una affair, entonces esto le iba a afectar en su campaña, y entonces compra su silencio, que en sí esto no es un acto criminal, pero como lo reportó como gastos de negocio, entonces sí es un delito grave. Y entonces está ahorita prácticamente libre bajo fianza el presidente Donald Trump, prácticamente como convicto, pero después de esto recaudó muchísimo dinero y salió más fortalecido, increíble. Y ahora el delito civil de abuso sexual del que le platicábamos en contra de esta escritora Jan Carroll, también lo pierde, es un juicio civil, tiene que pagar $5 millones y sigue fortaleciéndose Donald Trump. Parece que su popularidad se alimenta con cada escándalo y es el aspirante más fuerte del Partido Republicano, el frontrunner. Todo el mundo dice, ¿dónde está Ron DeSantis? Cada vez como que se va alejando un poquito más la posibilidad de que Ron DeSantis le quite la candidatura a Donald Trump. Y entonces, con este contexto, viendo que es el posible aspirante a la candidatura y posible en una de esas también vuelva a ganar las elecciones en el 2024, habría que ver cómo va a manejar su política, y por eso quise yo traer sobre la mesa todos estos temas que le plantearon en este town hall en CNN, ahí en New Hampshire. El tema de Ucrania, para empezar, que es importante. Le pregunta la conductora, le pregunta que quién debería ganar esta guerra, si Ucrania o si Rusia, y esto es lo que contesta. Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying, Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to...
Esto es lo que dice, en 24 horas yo acabaría con esta guerra. Lo ha venido diciendo y también dice que es el único que puede evitar una tercera guerra mundial. Y después dice que él no ve en términos de quién gane y quién pierda, sino que lo importante pues es evitar que más gente siga muriendo. Y en ese sentido, en ese punto, pues sí estamos de acuerdo con el presidente Donald Trump. En otro asunto, le pregunta si Vladimir Putin está bien que haya sido nombrado como criminal de guerra. Prácticamente le dice, ¿es Vladimir Putin un criminal de guerra? Y esto es lo que contesta. That Putin is a war criminal. He's responsible for the deaths of thousands of Ukrainian men and women and something that should not be discussed now. It should be discussed later, because right now we have to get a war. If you say he's a war criminal, it's going to be a lot tougher to make a deal to get this thing stopped. Because if he's going to be a war criminal where people are going to go and grab him and execute him, he's going to fight a lot harder than he's fighting, you know, under the other circumstance. That's something to be discussed at a later date. Right now, we want to get that war settled. En este momento, dice, en este momento no podemos nombrarlo así porque pues haría peor el asunto y ya no se podría negociar con Vladimir Putin. ¿Va a seguir atacando a los medios si es presidente? Por supuesto que sí, y ejemplo de esto es cómo ataca aquí a la conductora cuando pues trata de increpar. Mire. That's why I asked it. It's very simple. You're a nasty person, I'll tell you. Eres una persona horrible, le dice a la conductora. Va a seguir atacando a los medios. Y sobre las elecciones, ha venido diciendo que hubo fraude y fraude electoral. Lo sigue repitiendo, lo repitió en este town hall. Y le preguntan si de perder las elecciones en el 2024, si fuera el candidato republicano, si aceptaría o no los resultados. Y esto es lo que contesta. And you were in that 2024 race. Will you commit tonight to accepting the results of the 2024 election? Yeah, if I think it's an honest election, absolutely, I would. Will you commit to accepting the results of the election regardless of the outcome? You want me to answer it again? If I think it's an honest election, I would be honored. Eso sí, dice, solamente si son honestas. Ahí estamos viendo claramente que no, volvería otra vez a negar que las elecciones fueron honestas y volvería a hablar sobre este tema, como lo sigue haciendo, de que las elecciones fueron fraudulentas. Y muchos otros temas, ¿no? Un tema polémico que seguramente platicaremos más adelante con Pedro Biaggi sobre esta acusación a Carroll. Lo voy a dejar aparte para platicarlo con Biaggi, que me parece interesante. Y bueno, ¿quién ganó aquí en este town hall? Me parece que Donald Trump ganó un gran reflector en este momento. Prácticamente este town hall pues fue un acto de campaña del presidente Donald Trump, un escaparate impresionante. Lo vieron 3.3 millones de personas. Es decir, le quitó todo el rating a los demás canales de televisión en ese momento y cada vez es más probable que volvamos a ver la misma película. Es decir, un Donald Trump en contra de un Joe Biden, porque en ambos casos no vemos a alguien que pudiera sustituir la candidatura de Donald Trump. No está ya Ron DeSantis ni cerca, y del lado demócrata tampoco vemos a alguien que pudiera quitarle la candidatura a un Joe Biden. Así es que parece inevitable. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Ya estamos con Roberto José Pacheco con este tema de los privilegios de los ministros en este constante ataque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué está pasando, Roberto? Muy buenos días. Ahí en el Congreso sobre esto que presentó ayer el presidente López Obrador, la lista de los privilegios de los jueces de nuestro país. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal, Adriana? Te saludo con gusto. Pues esta semana que está por concluir, la confrontación entre el presidente López Obrador, senadores y diputados de Morena con la oposición, pues fue muy intensa. Fue por el fallo de la Suprema Corte que echa abajo la primera parte del Plan B en materia electoral. Como resultado de ello, el presidente de la República anuncia una reforma constitucional para renovar de fondo a la Corte y acabar con privilegios, y más aún que los ministros sean electos por el pueblo en las urnas. En este sentido, en la Cámara de Diputados como en el Senado, los dirigentes de Morena alzan la mano. En San Lázaro, Ignacio Mier respalda la sugerencia del Ejecutivo a fin de que sea el pueblo el que decida quiénes serán los jueces y magistrados. Este legislador poblano, Ignacio Mier, señala la pertinencia para hacer una revisión al Poder Judicial a fin de evitar todas estas distorsiones, dice, como la invalidación de la primera parte
de las reformas político-electorales conocida como Plan B. Escuchemos a Ignacio Mier. Y la vamos a incorporar, ya forma parte de nuestra agenda una revisión para que se eviten todas estas distorsiones y que sea el pueblo de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente, el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado y seleccionado entre tres por parte de los senadores que también fueron electos por el pueblo de México. El único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo es el poder. Bueno, eso es lo que dice Ignacio Mier. En fin, por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, él considera, Adriana, que la reforma al Poder Judicial es perfectible y nada puede quedarse estático, y menos aún en la política, pero no una reforma como la que quiere López Obrador, que es ahora elegir y partidizar a las elecciones a los ministras y a los ministros, lo cual dice es un verdadero absurdo, es un disparate. Dice Santiago Krill que cuando se elige a alguien, quienes tienen el poder de hacer un despliegue territorial son los partidos políticos, por lo que una propuesta como la del Ejecutivo Federal necesariamente politizaría el proceso, como se hizo con la revocación de mandato o la consulta a los expresidentes. El senador del PAN, Damián Cepeda, en una conferencia de prensa, le dio consejos a los morenistas para que sus iniciativas puedan transitar sin problemas durante el proceso parlamentario. Escuchemos. Y mi consejo gratuito que no causa honorarios es: no quieren que les declaren inconstitucionales las leyes, es bien sencillo, hagan dos cosas. Primero, no aprueben leyes que vayan contra la Constitución, y segundo, respeten el proceso legislativo. Bueno, en otras palabras, Adriana les da consejos para que las propuestas de los parlamentarios morenistas puedan llegar a un mejor puerto y no se hundan en medio del océano. Así las cosas en el Congreso. Veremos qué pasa la próxima semana. Vamos a ver qué pasa la próxima semana y esperemos también, Roberto, a ver si contesta el presidente sobre este reto que le lanza Santiago Krill, que ya nos los deseas aquí, donde le pone fecha y hora, 18 de mayo, para que pues juntos puedan ver qué se puede hacer con estos fideicomisos que quiere eliminar, ¿no? Como propuesta el presidente López Obrador. Sí, en ese sentido es en cuestión de carácter educativo, que la educación tampoco anda muy bien, entonces son las becas y cuestiones. Yo creo que veremos si acepta el reto, será un debate interesante. Por lo pronto, pues estaremos pendientes a ver qué dijo en la mañanera en ese sentido, ¿no? Vamos a estar al pendiente, por supuesto, y bueno, pues todo esto se suscita a raíz de todo esto que de ayer se presentó. Muchísimas gracias, Roberto José Pacheco. Estamos pendientes, Adriana, un buen fin de semana. Buen fin de semana. Vamos a unos mensajes y bueno, vamos a seguir esta historia, ¿no? Ante esta propuesta que hace López Obrador de elegir por voto popular a los ministros de la Corte. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Vamos directo con Dore Ferriz. Muy buenos días al auditorio. Ya estamos cerrando la semana. Y hoy quería reflexionar con ustedes, porque estamos viviendo en un momento de crisis global. Esto debido a una convergencia de desafíos complejos que afectan en múltiples aspectos a nuestra sociedad y a nuestra persona. A veces siento que para entender una crisis solo tienes que echarte un clavado en la historia, porque se repite, como dice Yuval Noah Harari. ¿Somos esclavos de la historia o tenemos la capacidad de cambiarla? La realidad de las cosas y con lo que pasó con la guerra de Rusia y Ucrania, la respuesta es no. Somos seres repetitivos. La evolución toma mucho más tiempo. Y cuando analizas la historia, te das cuenta que hay un buen paralelismo que podría ser el último periodo oscuro que ha atravesado la Tierra. Una época violenta e irracional que dio pie al Renacimiento en Europa y que luego obviamente se contagió a todo el mundo, ¿no? Pero este momento del fin de una era oscura del medievo nos lleva a pensar, pues,
pues, ¿qué estaba pasando antes que está sucediendo ahora? Y en ambos casos, lo que estamos presenciando, es decir, en el fin del medievo y ahora, una lucha entre viejas estructuras y nuevas perspectivas, entre la resistencia al cambio y la búsqueda del progreso y, por supuesto, de la ilustración, que hoy está siendo sometida también a la inteligencia artificial. Ahora, durante el oscurantismo, la humanidad estaba fracturada en 3 partes: los nobles, los campesinos y la iglesia. Las estrategias políticas eran centralizadas. Había un solo poder, que era el Estado, una sola autoridad, que era la iglesia, y esto, por supuesto, que limitaba el acceso al conocimiento y promovían un clima de, vamos a ponerle así, conformidad intelectual. ¿Qué se ocupó? Pues la censura, la represión, todo esto para mantener un status quo y sofocar cualquier idea o avance que desafiara el pensamiento ya establecido. La pregunta es, porque la historia se la saben, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que después del oscurantismo aparecen nuevos estados. De repente los viajes transatlánticos cambian la comercialización del mundo. Por supuesto, le abre oportunidades a las clases más pobres. Encima, la burguesía aumenta, es decir, había más ricos. Y solo así se pudo plantear un periodo alterno que distribuyera entonces el control y sembrara estas semillas del cambio. La invención de la imprenta, por ejemplo, la difusión de libros, todo esto permitió la propagación de ideas, el acceso al conocimiento de una manera sin precedentes. Y vaya que los quisieron quemar, y vaya que quisieron vetar información, y vaya que quisieron controlarla, pero todo esto fue un avance que allanó el camino para un renacimiento. Un periodo que yo lo quiero mencionar así, de revitalización intelectual, científica y cultural. Ahora, esto fue en el medievo. Imagínense hoy, siglo XXI, pues tenemos la inteligencia artificial, tenemos el internet, N cantidad de desarrollos científicos, médicos, tecnológicos. Y nos ponemos todos a pensar, bueno, hoy, tras enfrentar una crisis global marcada por múltiples desafíos, entre ellos, pues, el cambio climático, la desigualdad económica, los conflictos geopolíticos, la crisis migratoria, la pandemia, la polarización política, porque hoy amas o odias, en muchos aspectos sí se puede decir que existe una resistencia muy similar al cambio, pero que a la par está provocando una salida del oscurantismo. Las viejas estructuras del poder, tanto políticas como económicas, se aferran a sus privilegios y resisten esta transformación que es necesaria y que ya está sobre la mesa. Pero que se está dando en diferentes partes del mundo y al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy podemos ver, ¿quién nos iba a decir? Pero Taiwán es el país con más multimillonarios de todo el mundo. En segundo lugar están los Estados Unidos y en tercer lugar está la India. Ahora, con esto, hermano, y para superar esta crisis y abrir un camino a una nueva época de paz, va a ser necesario adoptar una actitud de apertura, de colaboración y, por supuesto, de cambio. ¿Qué se necesitan? ¿Más pobres o más ricos? Más ricos. Necesitamos más ricos que distribuyan el poder y el control. Necesitamos fomentar la transparencia y la participación ciudadana, que es importantísima en la toma de decisiones políticas. Con la otra, hay que apostarle a la educación. Tomar una acción hacia el desarrollo de responsabilidades. Restaurar la confianza que le hemos perdido en su totalidad en nuestras instituciones que nos han arrebatado. Y por supuesto, esto sí se va a lograr de la mano de gente honesta y que tenga acceso a la información. Suena ridículo decirlo en un mundo donde pues, el acceso a la información es igualitario, tentativamente. Si tú tienes internet, una computadora, una tablet, un teléfono, pues tienes el mismo acceso a cualquier otro mortal. Y con esto, hermano, la pregunta, ¿por qué entonces
la educación no ha sido pareja. Tiene que ser pareja a nivel mundial. El acceso al conocimiento, además de que ya es gratuito, debe de alejarse en su totalidad del adoctrinamiento. La alfabetización digital, el fomento de las habilidades científicas, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, todo eso es crucial para abordar todos los desafíos tecnológicos y científicos que enfrentamos actualmente. Es necesario buscar soluciones que sean nuevas, vanguardistas, innovadoras, pero que también sean sostenibles para abordar pues, el cambio climático. Promover, por supuesto, la equidad económica que dista del, vamos a ponerle así, del socialismo de pobreza que se propone sobre todo en América Latina. La colaboración global, la cooperación entre países, las alianzas son fundamentales para abordar problemas del mundo y lograr un estado de paz. ¿Qué tenemos que fomentar nosotros como ciudadanos? Tenemos que alejarnos de la intolerancia, porque tenemos que fomentar el diálogo, no la discusión, el respeto en lugar de la polarización, promover la diversidad, la inclusión, los derechos humanos que hoy están en boga, que son pilares para una sociedad justa y pacífica. Yo con esto mencionar, y que creo que lo he mencionado como, lo repetí 2 veces, ¿verdad? Pero bueno, lo he dicho en varias ocasiones. La libertad del pensamiento no está en el libertinaje. La libertad abre pues puertas y por supuesto que depende en su totalidad del conocimiento que tengas de las cosas. Es difícil decidir cuando no sabes. Así es que nos corresponde informarnos, nos corresponde alzar la voz y respetar para hacer de este mundo uno de paz, papacito. Es una buena reflexión para un viernes. Se atraviesa el fin de semana, nos da chance de respirar y ponernos en contacto con nuestro foie y darnos cuenta que los cambios masivos, importantes, no los hace la política, no los hace lo establecido, no los hace la iglesia, no los hace lo que ya sabemos, lo cambia la sociedad, la inconformidad y, por supuesto, la información. Nos escuchamos el lunes, queridísimo auditorio, y pasen un bonito fin de semana. Gracias, Dore, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En nombre de todo este equipo que hizo posible esta transmisión, en nombre de Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio, se despide de ustedes Adriana Braniff. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.